La Real Academia Sueca de las Ciencias otorgó el Premio Nobel de Física en el año 2014 a los profesores Isamu Akazaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura. El galardón reconoció su invención de diodos emisores de luz azul eficientes que ha permitido la fuente de luz blanca brillante que ahorra energía. Se trata de la luz LED azul, por sus siglas en inglés Light Emitting Diode, una nueva fuente de luz muy eficaz desde el punto de vista energético y considerada amigable con el medio ambiente. Incluso se ha proclamado a la luz LED azul como el material semiconductor más exitoso del siglo XXI. Por ello, parece lógico que el Premio Nobel de Física, un galardón que reconoce una invención de gran beneficio para la humanidad, haya sido otorgada a sus inventores. Cuando Akazaki, Amano y Nakamura produjeron haces brillantes de luz azul semiconductores a principios de la década de 1990, desencadenaron una transformación fundamental en la tecnología de iluminación. Los diodos verdes y rojos ya se conocían desde hacía tiempo, pero sin el componente azul, las lámparas blancas no se podían crear. Aun cuando ganaron el premio Nobel, el camino para Nakamura no estuvo exento de dificultades. Su invención generó una fortuna para la empresa en la que trabajaba, Nishia Corporation. Sin embargo, recibió una denigrante y absurda compensación por un invento que cambiaría el mundo. Con el presente micro analizaremos la demanda del creador de la luz LED y cómo esta reclamación ha cambiado la forma de compensar a los creadores. Sin más preámbulo, mi nombre es Jonás Aponte. Comencemos. Antes de empezar, es propicia la ocasión para dar un poco de contexto histórico que permita entender la relevancia y justificación de la demanda, así como la razón que garantizó el galardón del Premio Nobel a favor de sus creadores. El LED es un componente electrónico que emite luz cuando es atravesado por corriente eléctrica. Su nombre proviene de la expresión inglesa Light Emitting Diode, como se dijo anteriormente, que quiere decir diodo emisor de luz. Es un invento de 1962, pero no fue sino hasta 1968 cuando comienza a ser instalado en todo tipo de aparatos como indicadores de estado, encendido, apagado, en espera, por poner algunos ejemplos. Con el tiempo se han mejorado sus características y se han creado nuevos tipos, que ha permitido nuevas aplicaciones en semáforos, carteles, pantallas gigantes, mandos a distancia, iluminación, etc. Un diodo emisor de luz consta de varias capas, una capa de tipo N con un exceso de electrones negativos y una capa de tipo P con una cantidad insuficiente de electrones, también conocida como capa con un exceso de huecos positivos. Entre ellas se encuentra una capa activa a la que se dirigen los electrones negativos y los huecos positivos al aplicar una tensión eléctrica al semiconductor. Cuando los electrones y los huecos se encuentran, se recombinan y se crea luz. La longitud de onda de la luz depende del semiconductor. El azul aparece en el extremo de onda corta del arco iris y solo puede producir con ciertos materiales. Los LED rojos y verdes, inventados en la década de los 50 y 60, se crearon utilizando fosfuro de arseniuro de galio, un material que resultó inadecuado para crear LED azules. Reconociendo el enorme potencial tecnológico y comercial de los LED azules, que completarían la paleta de colores rojo, verde y azul necesaria para producir la luz blanca, los principales laboratorios industriales invirtieron tiempo y recursos considerables en su desarrollo, pero sin éxito. Aprovechar las propiedades del material nitruro de galio, que es la base para el crecimiento y la producción en masa de los cristales necesarios para generar eficientes luz LED azules de alta calidad, resultó difícil. Se necesitaron unos 30 años para descifrar el proceso. Los investigadores se enfrentaron a 3 desafíos claves: cómo crear cristales de alta calidad utilizando GaN, cómo cambiar su conductividad y cómo mejorar sus propiedades de emisión de luz.
La falta de progreso en el trabajo con el material provocó que muchos abandonaran la investigación de nitruro de galio en favor de otros materiales aparentemente más prometedores. Pero Isamu Akazaki, Hiroshi Amano y Shuhei Nakamura seguían convencidos de que el nitruro de galio produciría los resultados que buscaban. Un dato de gran interés es que estos tres científicos no trabajaron juntos directamente en sus investigaciones. Ahora bien, en 1993, mientras prestaba sus servicios en la empresa japonesa Nishia, Nakamura logró fabricar el primer LED azul brillante, usando para ello nitruro de galio. Pero las investigaciones de Isamu Akazaki y Hiroshi Amano fueron fundamentales. Desde finales de los años 60, Akazaki investigó el nitruro de galio como material semiconductor en el desarrollo de los LEDs. Fue el primero en lograr el crecimiento de cristales de nitruro de galio de alta calidad, lo que permitió fabricar LED azules brillantes. En 1985, junto con su alumno Hiroshi Amano, desarrolló una técnica revolucionaria para crecer nitruro de galio sobre sustrato de zafiro usando una capa amortiguadora de baja temperatura, lo que resolvió problemas técnicos que para esa época habían frenado los avances de las luces LED. Ahora bien, es importante señalar que las patentes japonesas se otorgan a los investigadores que realizaron el descubrimiento. Sin embargo, una cláusula legal permite a las personas transferir los derechos a una corporación a cambio de una compensación indefinida, generalmente nominal. Aquí es donde la cosa se pone oscura. ¿Cuánto creen que le pagó Nishia a Nakamura por la invención que les valió millones de dólares? ¿Un bono millonario? ¿Acciones de la empresa? Pues no. Nishia le dio 20.000 yenes. Eso, para que se hagan una idea, unos 180 dólares americanos para la época. Nakamura aguantó por un tiempo, pero la frustración y la injusticia crecieron. Después de años trabajando para Nishia y sintiéndose subvalorado, renunció en 2000 y se fue a trabajar a la Universidad de California en Santa Bárbara. En 2001, Shuhei Nakamura hizo algo inaudito en Japón para la época. Demandó a su antigua empresa Nishia Corporation. Quería una compensación justa por su invento. El monto de la demanda era de 60.000 millones de yenes, que eran unos 570 millones de dólares. La base de su argumento era clara. El invento del LED azul era una invención de empleado, employee invention, y la ley japonesa establecía que los empleados tienen derecho a una compensación razonable por las invenciones que desarrollan en el trabajo, especialmente si generan grandes beneficios para la empresa. Nishia, por supuesto, se defendió. Argumentaron que el invento fue el resultado de un esfuerzo colectivo y que Nakamura ya había recibido un salario y bonos. Además, intentaron desacreditar la importancia de la contribución individual de Nakamura. El juicio duró años y fue seguido de cerca por la prensa, no solo en Japón, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no solo era un caso de Nakamura, era un precedente. Si Nakamura ganaba, esto cambiaría la forma en que las empresas japonesas compensaban a sus empleados. Y llegó el día del veredicto. En 2004, el Tribunal del Distrito de Tokio dictó una sentencia que dejó a Nishia y a todo el mundo con la boca abierta. El tribunal falló a favor de Nakamura y le otorgó una compensación de 20.000 millones de yenes, que equivalía aproximadamente a unos 190 millones de dólares. Fue la compensación más alta jamás otorgada en un caso de invención de un empleado en la historia de Japón. El tribunal reconoció el valor inmenso del invento de Nakamura y la contribución desproporcionada que este trajo para las ganancias de Nishia. Por supuesto, Nishia apeló, el caso llegó hasta la Corte Suprema de Japón, pero antes que se emitiera el veredicto final en la apelación, ambas partes llegaron a un acuerdo. Se comenta que recibió aproximadamente unos 7,8 millones de dólares. Algunos dirían que fue una derrota, una cantidad mucho menor que la que ganó en primera instancia, pero para Nakamura era una victoria, no solo por el dinero, sino por el principio. Él demostró que los inventores tienen derechos y que las empresas no pueden explotar impunemente el genio de sus empleados. Nakamura, en una entrevista en la que se le preguntó sobre si Japón ha cambiado en cuanto a recompensar a los inventores, diría lo siguiente:
Antes de mi demanda, la compensación típica para los inventores por la cesión de los derechos de patente era una bonificación especial de unos $10,000. Pero después de mi litigio, todas las empresas cambiaron su enfoque. Las mejores empresas pagan un pequeño porcentaje de regalías o derechos de licencia a los inventores. Una gran farmacéutica paga entre 10 y 20 millones de dólares. El problema ahora es que el gobierno japonés quiere eliminar el artículo 35 de la ley de patentes y ceder todos los derechos de patente a la empresa. Si el gobierno japonés cambia la ley de patentes, significa que básicamente no habrá compensación para los inventores. En ese caso, recomiendo que los empleados japoneses se vayan al extranjero. La historia de Shuji Nakamura y el LED azul es un recordatorio poderoso de que la ley es una herramienta para la justicia. A veces el camino es largo y difícil y el David tiene que luchar duramente contra el Goliat. Pero al final la luz de la verdad y la justicia puede brillar incluso en los rincones más oscuros de las corporaciones. ¿Qué les pareció este video? ¿Creen que la compensación inicial de $180 fue un abuso? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leemos todos. Y, por supuesto, síganos, que eso nos ayudaría mucho. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, @vitrinalegal en Instagram y vitrinalegal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.